Hoy en la madrugada estaba buscando la voz del Señor, clamando a Él porque me mostrará una palabra precisa para mí en ese momento. Y fue así como el Señor me llevó a Segunda de Crónicas y con solo leer el subtítulo del primer capítulo sabía lo que el Señor quería decirme y fue bueno, ¿no? El subtítulo es Salomón pide sabiduría y creo que con solo leer el subtítulo hubiese como, ok Señor, entendí lo que querías decirme, necesito sabiduría. Y el Señor nuevamente me mostró su amor, ¿no? De esa manera, su misericordia. Así que empecé a leer. Y el versículo 1, en sí voy a empezar a leer como los versículos con los que el Señor más me ha hablado, porque en sí el capítulo es bastante corto, así que podríamos leerlo todo. En el versículo 1 dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Me parece muy curioso que resalte el hecho de que Dios era el que estaba con él. No es como, no veíamos una relación de Salomón y sus fuerzas con Dios, sino era que el Señor estaba con él. Y esto nos habla acerca de su amor, de cómo Él nos amó primero a nosotros, ¿no? Y cómo es Él quien nos busca en realidad, porque Él es al final, su Hijo es el que hizo el sacrificio por nosotros, Jesucristo. Y ahora, versículo 3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabadón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Es como Salomón de alguna manera ya tenía todo este background de siervos fieles al Señor y de alguna manera conocía sus historias y tenía como estos ejemplos tanto de lo que no debes hacer como lo que debes hacer. David su padre, Moisés, Abraham, tenía todo este background, como les digo. En el versículo 6 vemos: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. El nivel de profundidad y magnitud de estos sacrificios que se tenían que hacer para tan solo estar en la presencia del Señor. Es como, yo en ese momento mientras leía era como que, gracias Señor, porque solo a través de Cristo ahora yo puedo estar ante tu presencia y puedo estar aquí clamándote, buscándote, ¿no? Qué bendición realmente, ¿no? A comparación de cómo era antes, en ese tiempo. Y seguimos leyendo en el versículo 7, dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Wow. Y me quedé como pensando en todas las posibilidades que Salomón hubiese podido pedir. O sea, tan solo imagínate tú ahorita, el Señor viene y te dice: pídeme lo que tú quieres que te dé. ¿Cuántas cosas de las que tú crees que tienes necesidad podrían estar dentro de esa lista? Muchas. Muchas necesidades humanas. ¿Y qué es lo que pidió Salomón? En el versículo 10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón realmente conocía su condición humana, en el sentido de decir, ok, yo humano, aquí Dios, yo no puedo en mis fuerzas, con la fuerza del Señor sí. Y no en mi propia ciencia, en mi propia sabiduría, en mi propio entendimiento, ¿no? Necesito tener la mente de Dios para poder enfrentar estas cosas. Eso no es algo que cualquier persona podría aceptar, ¿no? La autosuficiencia, el orgullo es algo muy impregnado en la humanidad. Sin embargo, Salomón reconocía, ¿no?, su condición. Y solo reconociendo su condición humana, podía ser capaz de humillarse ante esa respuesta, ¿no? Cuando el Señor le pregunta: ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Sabiendo que es el Dios todopoderoso.
creador de los cielos y la tierra, que podría darte cualquier cosa así, él entiende que lo primero que necesita antes que todas las cosas es la sabiduría. Y antes de continuar, podemos ir a Proverbios, fun fact también, escrita por Salomón. En Proverbios 1, en el versículo 7, Salomón dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Realmente te deja pensando eso, ¿no? Realmente necesitamos tener el temor de Dios para poder tener su sabiduría. Es algo muy profundo, ¿no? Y volviendo ahora a Segunda de Crónicas, sí, la respuesta de Salomón fue en verdad muy profunda. La respuesta del Señor, él lo es aún más, dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Es hermoso, ¿no? Porque el Señor conocía de antemano el corazón de Salomón, pero estaba a la espera y por eso le pregunta, ¿no? Por eso le hace la pregunta, ¿no? El Señor ya conocía y ya conoce nuestros pensamientos y lo que deseamos y los que anhelamos humanamente, pero aún así es tan cuidadoso y tan intencional de preguntarnos, ¿no? Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Es increíble porque incluso para desarrollar las cosas que el Señor ya nos dio, en este caso el reinado del pueblo de Salomón, necesita la ayuda de Dios. Hubiese sido tan sencillo de: ok, gracias Señor, me diste la oportunidad de ser rey y reinar aquí. Pero no, es como eso no le bastó. Él entendió realmente su condición y dijo: no, yo incluso en esta bendición necesito de tu ayuda. Sin ti no puedo hacerlo, ¿no? El Señor sigue diciéndole: sabiduría y ciencia te son dadas. O sea, le concede porque es su voluntad. Y también te da riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Wow. O sea, el Señor es tan soberano que permite todas estas cosas, ¿no? Permitió todas estas experiencias de sus siervos en el pasado. Salomón llegó a conocerlas y ahora en el presente, en ese tiempo, es como el Señor le dice: te lo daré como nunca antes lo han tenido, ¿no? O sea, ¿te imaginas que el Señor te diga estas palabras? Y el versículo 13, que en un principio cuando lo leí no me pareció tan profundo como el resto de versículos, mientras seguía profundizando y seguía meditando en esto, me hizo sentir bastante tranquila dentro de la voluntad del Señor. Y dice: y desde el lugar alto que estaba en Gabadón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Esto me habla acerca de que, ok, pediste todas estas cosas, tuviste la prioridad del Señor, de poder hablar con Él antes de tomar cualquier decisión. Y una vez que Él ya te bendijo, ya te dio luz verde, ya te dijo que te daré sabiduría y ciencia, solo a partir del sí del Señor, Él puede avanzar y volver a reinar. Esto me habló en el sentido de que muchas veces hacemos nosotros nuestros planes y una vez que está todo encajado como a nosotros nos conviene y nos gusta y nos parece que está bien, decimos: ok Señor, ven conmigo, ¿no? Cuando en realidad tendrías que ser tú siguiendo los planes del Señor. O sea, es los planes del Señor y tú, porque el Señor no nos necesita y aún así nos usa y nos da el privilegio de poder servirle, en lugar de mis planes y bueno, Señor, si quieres tú me acompañas, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Entonces, con esta palabra es como el Señor me habló firmemente, ¿no? Las personas pueden pedir tantas cosas, como que, no sé, el carro de último
último modelo, no sé, el trabajo de mis sueños, una casa, quiero casarme, tener hijos, no sé, como que estar en la cima del mundo. Pero si no tienen sabiduría para administrar todos estos recursos, ¿de qué les sirve, no? Teniendo todas estas riquezas y todo este poder aparente, el ser humano se pierde, ¿no? Si no tiene el favor de Dios, si no tiene temor de Dios, son de perdición, o sea, no hay bendición en donde el Señor no está, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Y hacerles la pregunta, ¿no? No está mal pedirle las cosas, los anhelos de tu corazón al Señor, los anhelos de su voluntad, pero ¿tienes ya la sabiduría para administrar todas las cosas por las que oras? Probablemente sí, probablemente no. Tal vez sea el tiempo de orar más por la sabiduría de Dios que por el resto de cosas. Así como dice Mateo 6:33, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, igualmente, ¿no? Busca primero la sabiduría de Dios y una vez que tengas esa plenitud en Él, las demás cosas llegarán y será más sencillo poder administrarlas, será más sencillo poder servirles, será más sencillo seguir con su obra. Espero que el Señor les haya hablado. Eso es todo. Chao.